Tengan todos buenos días. El día de hoy vamos a hacer algunos ejercicios de sectores circulares. Ejercicio número 1. ¿Qué nos dice? Un sector circular. En un sector circular, el ángulo central mide 3 radianes y el radio es 5 centímetros. Calcula el perímetro del sector circular. Tenemos nuestro sector circular A o B. Nos indica que su ángulo central mide 3 radianes. Y su radio mide 5 centímetros. ¿Quién es su radio? O A y O B. Y ahora nos preguntan por el perímetro de todo ese sector circular. Recordemos que el perímetro, ¿qué es? Es la suma de los lados de una figura. En otras palabras, nos faltaría saber cuánto es el arco que va desde A hasta B. Y nosotros debemos recordar que el arco de un sector circular se calcula como el ángulo multiplicado por su radio. Entonces aquí, ¿quién sería? El ángulo vale, y recordemos, ¿no? El ángulo debe estar en radianes, si vale 3 por el radio que vale 5, ¿cuánto sería? 15. El arco vale 15 radianes. Entonces aquí sería 15 radianes. Por lo tanto, nos piden el perímetro. El perímetro, ¿a qué es igual? A la suma de 3 más 5. Entonces el perímetro, ¿a qué es igual? Es la suma de sus tres lados. 5 más 5 es igual a 5 más 15. Y eso nos da 25. Esa es la respuesta del ejercicio número 1. Muy bien, ejercicio número 2. ¿Qué nos dice? Hallar la medida del radio de la circunferencia que se observa en el gráfico. Tenemos aquí un arco que mide 2pi, tenemos el ángulo que vale 50G, y lo que nosotros debemos recordar es lo siguiente. Para poder encontrar el radio, primero debemos ubicar el centro. Y toda circunferencia tiene su radio. Si uno el centro con el punto A, eso representa su radio. Y lo mismo sucede si uno el centro con el punto B. Eso es el radio. Entonces, para poder calcular la definición de longitud de arco, necesito el ángulo que no conozco y necesito su radio, que es la incógnita. La longitud de arco ya tenemos, vale 2pi. Nos faltaría conseguir el ángulo central. Entonces, para poder resolver eso necesito de 50G. Si este ángulo es 50G, recordemos, ¿no? Si el ángulo era 50, en este caso 50 grados centesimales, ¿cuánto era el arco? El arco se relacionaba mucho con los ángulos. El arco mide 100 grados, el doble, ¿no? Si el ángulo vale 50G, el arco sería su doble, 100G. Ahora, el arco y el ángulo central, ¿cómo son? Son de igual medida. Entonces, ¿cuánto vale? Vale 100G. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Recordemos que para utilizar LOR ya tenemos la longitud de arco, ya tenemos el ángulo central que vale 100G, pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que tenemos que siempre colocar el ángulo en radianes. Entonces vamos a resaltar eso. Vamos a transformar 100G a radianes. Sería lo que tengo, el dato, multiplicado por lo siguiente, lo que quiero entre lo que tengo. Si yo quiero llevarlo a radianes, aquí lo multiplico por pi radial. Y lo que tengo está en centesimales. ¿Y cuánto vale? Vale 200G. Entonces, simplificando, 2 ceros, 2 ceros, ¿cuánto nos daría 100 grados centesimales en radianes? Sería 1 por pi, es pi radial, sobre 2. Sería pi radial sobre 2. Entonces, una vez conocido el ángulo, que él vale pi radial sobre 2, lo que vamos a hacer es reemplazar en nuestra fórmula. Nosotros conocemos la longitud, cuánto mide el arco, vale 2pi. Sabemos cuánto vale nuestro ángulo, vale pi sobre 2. Y la incógnita es el radio. Entonces, ¿qué vamos a eliminar? Miren, se va el pi a la izquierda y derecha. El 2 que divide pasa a multiplicar al 2 de la izquierda. 2 por 2 es 4. Por lo tanto, R, ¿cuánto sale? Sale 4. Esa es la respuesta. Problema número 3. ¿Qué nos dicen? Calcule la división del área 1 sobre el área 2. Lo que vamos a hacer a continuación es convertir estos ángulos a radianes. Vamos con el 30. Empecemos con el 30.
30 grados, si quiero convertir a radianes, lo multiplico por pi radial y lo divido entre 180. ¿Cuánto nos daría? A ver, se van los ceros, tercia 1, tercia 6. Por lo tanto, ¿cuánto sería? Pi sextos, pi radial sobre 6. Y si quiero convertir 60 grados sexagesimales a radianes, hago lo mismo. Lo multiplico por pi radial y lo divido entre 180. Lo simplificamos. 0 con un 0 se va, sexta 1, sexta 3. Por lo tanto, ¿cuánto vale 60 grados sexagesimales en radianes? Pi radial sobre 3. Entonces, conociendo los ángulos, puedo encontrar ahora el valor de su región. Para S1, ¿cuál es la definición? Es un medio por su ángulo, que en este caso es pi sextos, multiplicado por su radio, que es 6 elevado al cuadrado. Para S2 es un medio multiplicado por su ángulo, que en este caso es pi dividido sobre 3, y multiplicado por su radio, que es elevado al cuadrado, en este caso 5 al cuadrado. Entonces vamos a simplificar. Un medio con un medio se va. 6 por 6, 36. 36 por pi entre 6 sobre 5 por 5, 25, multiplicado por pi sobre 3. Podemos simplificar. Sexta 1, sexta 6. Por extremos y medios. Pi con pi se va. ¿Qué nos quedaría? 6 por 3 nos da 18. 1 por 25 es 25. La respuesta sería 18 entre 25. Ejercicio número 4. ¿Qué nos indica? Si OA es igual a AB y eso es igual a 8, halla el valor del área del sector circular AOB. Es decir, tenemos que hallar toda esta región. Entonces vamos a completar los datos. Dice OA mide 8, igual que AB que mide 8. Y luego nos indica, ¿no?, encontrar el área del sector circular. Entonces, si uno se da cuenta, OA y OB son el radio. Si uno vale 8, el otro también vale 8. El triángulo de rojo es un triángulo donde sus tres lados son iguales. Ahora, si uno observa el triángulo AOB, observa que tiene tres lados iguales. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene tres lados iguales? Se llama equilátero. Sus ángulos internos, ¿cuánto miden? Miden 60. Entonces vamos a resaltar este ángulo en el centro. Ahora, para calcular el área, entonces el área sería un medio multiplicado por su ángulo, multiplicado por su radio, que es 8 elevado al cuadrado. Ahora, el ángulo siempre debe estar en radianes. Entonces vamos a transformar 60 grados sexagesimales a radianes. Lo multiplico por pi radial y lo divido entre 180. Lo que quiero entre lo que tengo. Entonces, simplificando, se van los ceros, sexta 1, sexta 3 sería pi tercios. Entonces, el ángulo en radianes, ¿cómo se escribe? Pi sobre 3. Entonces, el ángulo va a ser pi sobre 3. Esto que es igual a 8 por 8, 64 por pi, 64 pi. Sobre 2 por 3 es 6. ¿Se podrá simplificar algo? Mitad de 64 es 32 y mitad de 6 es 3. ¿Cómo quedaría entonces la región? Sería 32pi dividido sobre 3. Ejercicio número 5. ¿Qué nos piden? Nos piden encontrar el área de la región sombreada de rojo. Si se tiene que los ángulos en cada uno de estos tres sectores es 3 tita, 2 tita y tita, respectivamente. Y el radio mide 2 en el sector circular. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar el valor del ángulo. En este caso, para nuestro sector pintado es 2 tita. Pero nosotros vemos aquí que en este sector se está formando un ángulo de 90 grados. Y ese 90 grados es la suma de 3 tita más 2 tita más tita. ¿Cuánto nos da esta suma? 3 más 2 es 5, más 1 es 6. 6 veces tita vale 90. El 6 pasa a dividir, ¿y cuánto nos da? Como respuesta que tita vale 15. Entonces ahora me piden el área, ¿no? El área va a ser igual a ¿qué? A un medio del ángulo por el radio. En este sector circular, ¿cuánto es su radio? Para los sectores circulares es el mismo, 12
y 12. Su radio de este sector circular vale 12. Sería 12 al cuadrado. ¿Su ángulo cuánto es? Es 2 θ, ¿no? Sería 2 por 15 sería 30 grados sexagesimales. Pero recordemos que debe estar en radianes. Entonces vamos a convertir esos 30 grados sexagesimales a radianes. Lo multiplicas por pi radial y lo divides entre 180. 0 y 0 se va, tercia 1, tercia 6. ¿Cuánto nos sale? Pi radial sobre 6. Entonces ese ángulo lo vamos a colocar en nuestra fórmula. Ya que el ángulo es 30 y en radianes vale pi sobre 6, lo escribimos. Entonces, ¿cómo quedaría? Sería 12 por 12, 144 por pi, sería 144 pi. Sobre 6 por 2, 12. Simplifiquemos, ¿no? Doceava 1, doceava de 144 es 12. Por lo tanto, ¿cuánto es el área? El área viene a ser 12 pi. Esa es la respuesta del ejercicio